Grau, el presidente Grau, era candidato en ese momento. No era, todavía no lo habían postulado. Ya. Todavía no lo habían postulado. Era el noviembre del 43. Entonces, estuvimos hablando con toda franqueza hasta las 2 de la madrugada. Podemos saber otra vez la historia de cuál era, de qué hablaron y cuál era el motivo de la visita, que el embajador quería ver a Grau. Yo quería una reconciliación, yo quería eliminar la mala impresión que había en Washington de él, porque él se había opuesto abiertamente a ellos, había hecho leyes muy buenas. Bueno, pues ya después que él resultó electo, todos los embajadores me invitaban, me daban homenaje, fiesta y todos solicitaban entrevistas porque él tenía la impresión que yo quería ser ministro de Estado. Y un día llegaron a su residencia Alonso Puyol, que era el presidente del Senado, con el senador Andreu y Evelio Pou, un congresista muy amigo de Gustavo Cuervo. Y me dicen esto, que querían ver a Grau, yo los pasé enseguida. Y cuando me manda a buscar Grau, me dice, oye, Bel, ¿qué te parece Gustavo Cuervo para embajador en Washington? Y mi respuesta fue exactamente la siguiente: Gustavo allá y yo aquí, o yo allá y él aquí, hacemos muy buena liga porque somos íntimos amigos. Y tú allá, chico, yo no tengo más persona que tú de toda mi confianza. Y tú no sabía cómo decirte, porque yo creía que tú querías ser ministro de Estado. No, yo no tengo interés en ministro de Estado, yo prefiero estar fuera. Y ahí vino mi nombramiento de embajador. ¿Quiénes constituyeron las Naciones Unidas? Bueno, los delegados de 49 países. Pero la influencia de Yalta fue increíble. Perdónenme que yo haga eso quería ir, porque hay historiadores y personas conocedores de expertos en la materia de la historia contemporánea, eso es historia contemporánea, se preguntan todavía por qué el presidente Roosevelt entrega a Europa Oriental a los rusos. Hay algunos que justifican, inclusive funcionarios norteamericanos de aquella época, yo lo he leído, de que ya Roosevelt estaba muy enfermo, la verdad, que fue a Yalta y que naturalmente pues Stalin estaba en su apogeo y aunque tenía su reserva Winston Churchill, ¿no? Él tenía siempre sus reservas. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo estaba? Usted visitó, tuvo ocasiones previamente a su muerte de estar con el presidente Roosevelt. ¿Qué nos puede decir sobre este asunto de Yalta? Estaba prácticamente moribundo. Era un cadáver. Lo que pasa es que era un hombre que tenía un espíritu tremendo y en la conversación se animaba y usted lo veía iluminarse, parecía un hombre mucho más joven, pero estaba muy mal. Y cuando llegó a Yalta, en las actas de Yalta, que las he leído recientemente, le dijo él a Churchill, déjeme eso, que yo me entiendo con perfectamente bien, con Stalin. Y el jefe del ejército inglés, Osborne, que estaba presente, hizo este comentario: ya Stalin se lo ha metido en un bolsillo. Ese fue el comentario del jefe del ejército inglés. Ahí fue donde se perdió Europa Oriental. Se perdió Europa Oriental. Todo lo que quiso lo pidió, que se detuvieran las fuerzas armadas de esto. Y he tenido la suerte de conocer personalmente a los jefes eso, porque conocí mucho a Eisenhower, he jugado con él a las cartas, 4 personas, porque éramos íntimos amigos del íntimo del que era el general. Muy importante, Eisenhower, ¿qué opinaba de Yalta? Como jefe, nunca me habló nunca habló de eso. ¿Quiénes componían el primer Consejo de Seguridad? O sea, los con derecho y cuéntenos también sobre el veto. Sí. Bueno, eso fue una cosa que no me arrepiento de haberlo hecho. Yo me opuse al veto y a los asientos permanentes, pero el Senado jamás hubiera ratificado esto, porque el Senado norteamericano. Sí, no lo hubiera ratificado, ni tampoco Rusia lo hubiera ratificado, pues no es posible, ¿sabes? ¿Quiénes eran los que componían los asientos permanentes en ese primer? Bueno, eran 5. ¿Eran 4, usted me explicó? No, en San Francisco 4, pero en la carta eran 5. Era Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y China. China nacionalista. Sí, China nacionalista, sí. Después se agregó Francia. Sí, es la que se incorpora después. Había las 4, en San Francisco había los 4. Sí, pero ya en la carta los 5, sí. Ya habían los 5. Bueno, ¿quién o quiénes
nombraron al señor Hiss como el primer secretario general de las Naciones Unidas? Porque de acuerdo con la tradición, yo le decía que el presidente siempre es el del país donde se celebra la conferencia, y también todos los empleados y todo son suministrados por el país que tiene de huésped a la conferencia. Y, por ejemplo, todos los empleados de la Secretaría, absolutamente todos eran... ¿La Secretaría de Estado? No, de la Secretaría de las Naciones Unidas, de la Conferencia de San Francisco, todos eran americanos. Figúrese que yo, como era el relator, yo tenía que hacer entre las 12 del día y las 2 de la tarde, yo tenía que hacer el acta. ¿Qué cosa es eso de relator? Cuéntanos. Bueno, el relator es el que toma nota de todo lo que se discutió, de las proposiciones, de tantos votos a favor, en contra. Yo tenía un secretario magnífico que era un ejecutivo de la General Motors, se llamaba Darlington. Y almorzando un sándwich, él y yo le iba dictando y él iba escribiendo. Y a las 2 de la tarde yo era el primero que hablaba siempre. Bueno, al abrirse la sesión, el primer ítem en la agenda era elección del relator. El segundo era elección del secretario, que era ratificarlo ya el secretario. Y el tercer punto, elección del presidente. A mí me propuso Tivisung de China. Y entonces pues ¿Fue elegido? Sí, fue elegido. Y entonces nos sentábamos todos los días, Oyer Hiss, Molotov, Stetinio. Yo estaba a la derecha de Stetinio y a mi derecha estaba Tivisung. Doctor Bell, tuvo mucha oportunidad de observarlos de cerca. ¿Cómo nos pudiera describir usted al señor Molotov, canciller soviético? ¿Cómo era él? Bueno, un hombre rudo, me trató con gran cortesía. El primer día la víspera de abrirse la conferencia, nos invitó a cenar. Y todos beben de una manera bárbara, ¿no? El vodka y el vodka para arriba y para abajo. Y al día siguiente que dieron ellos una recepción y nos recibían, y yo le dije al intérprete, que era genial, llamado Pavlov, y le dije, dígale al presidente, dígale al canciller, Molotov, quién soy yo. You are my friend, me dijo. Que yo tenía un gesto así, ¿no? Sí. Usted me estaba contando algo sobre la esposa de Molotov. Bueno, la esposa de Molotov era judía, y Stalin, en esa persecución que le hizo a los judíos, la mandó a Siberia, y él no se peleó con él. Después la perdonó y volvió. Una cosa increíble de dureza, ¿no?